Buenas noches, amigas, amigos de Contraste, Onda Digital 18.4, YouTube. Como todas las semanas, analizaremos hoy día lunes lo sucedido. Estamos cerrando, mejor dicho, estamos ante un hecho de 5 muchachos jóvenes muertos de la forma más miserable, que enluta no solamente a la familia, sino a todo el Perú. ¿Es desmoralizar a las Fuerzas Armadas? ¿Ese es el plan del gobierno central? ¿De enviar a las Fuerzas Armadas con la orden estricta de no disparar? Eso es lo que nos tenemos que hacer todos, esa pregunta. Buenas noches. Estamos recibiendo a nuestro gran invitado. Adelante, por favor. Vamos, pase. Ingeniero. Señor. Buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. A la orden. Por favor. Disculpen ustedes, pero en vivo la transmisión son así. Bueno, ya estamos. Ingeniero, ahorita la cámara. Estamos lamentando, dándole el pésame a los padres de estos jóvenes soldados que están haciendo su servicio militar en ILAVE, muertos por el descuido del Ejecutivo. No le echen la culpa a las Fuerzas Armadas, al contrario, lo están desmoralizando. Los videos que estamos viendo, cómo los apedrean, y como tienen la orden estricta de no disparar, el que menos ha hecho en el Perú servicio militar, bueno, yo no he hecho servicio militar obligatorio, pero sí he hecho instrucción premilitar en el colegio y en la universidad. IPM. Nos enseñaba en la universidad un coronel del ejército peruano y nos enseñaba una serie pues, de formaciones, de combate, de defensa, rombo, estrella. Esos 40 soldados, si hubieran podido disparar, era una carnicería. 80, 90, 100 muertos. O que iban a vaciar sus caserinas. Pero la orden es no disparar. Muy bien. Nadie quiere más muertos en este país, pero el comunismo, el terrorismo que está metido en ILAVE, sí, quiere muertos. Están peleando por una zona estratégica, los corredores mineros. Quieren arrodillar al Perú. Recibimos de los países vecinos, entre comillas, hermanos, nos están haciendo bullying. Todo el socialismo del siglo, mejor dicho, comunismo del siglo XXI, Foro de Sao Paulo, nos está dando de alma. Gracias a Dios, el ingeniero Ismael Benavides, amigo, envía una carta a un periodista que escribe sandeces de lo que está sucediendo en el Perú, lo aclara puntualmente, y como yo digo, ¿por qué nuestros embajadores no han agarrado ese artículo y lo han enviado, nuestros embajadores en el exterior, a los diferentes medios a difundir eso? Porque es un cargamontón contra el Perú. Los embajadores son representantes del presidente de la República. Un artículo, una carta de un embajador en cualquier país donde está representando al Perú, será recibida y será publicada y conversada, debatida en la televisión y en la radio. Eso es lo que tiene que hacer nuestra Cancillería. Buenas noches, amigas, amigos, jóvenes. Le damos la bienvenida al ingeniero Huela, presidente decano del Colegio de Ingenieros,
diputado, senador, político de Acción Popular. Buenas noches. Es un placer, mi querido amigo, estar en compañía de ustedes, de los tres auténticos periodistas, comentaristas y políticos. ¿No ven? Hacemos política. Hacemos política. Son politicólogos. Sí. Adelante. Como me hubiera dicho Fernando Belaúnde. Lo conocí. Desde luego, me imagino. Iba mucho a La Punta. Yo he vivido en La Punta muchos años, 24 años. Salí para casarme y ya no regresé. Bueno, regreso sí, pero salí de La Punta. Y tuve muchas charlas con él y soy amigo de sus hijos. Bueno, Carito, que en paz descanse, Fernando, también ya fallecido, y Rafael. Así Un es. gran hombre. Tu pregunta es, A ver, Francisco. ingeniero, Señor. antes de todo siempre hablamos de frente, política, pero hoy día hay que cambiar un poquito el esquema. Yo quiero preguntar, ¿dónde nace Javier Díaz Orihuela? ¿De dónde viene? ¿De qué provincia viene? ¿Y cómo entra a Acción Popular? Un poco la vida del personaje que tenemos acá al costado. Bueno, yo soy de Arequipa, naturalmente, vivía a una cuadra y media de la Plaza de Armas y, como ustedes comprenderán, de niño daba vueltas con mi bicicleta porque no había mayor tránsito. Y pasaron los años y mis padres me enviaron al Colegio Militar Leoncio Prado porque tenían la idea de que era un colegio modelo que se había instalado en la época del doctor José Luis Bustamante Rivero, arequipeño, ¿no es cierto? Y vine pues al año siguiente del golpe de Odría. Y de muchachos vi en Arequipa en qué consistía un golpe de Estado, ¿no? Y bueno, en el colegio conocí a Mario Vargas Llosa, porque él estaba en tercer año y yo en cuarto, con Enrique Escardó, que era director de la revista Gente, y a veces conversábamos, nos reuníamos con Vargas Llosa, que era un muchacho alto, muy bien plantado, serio, que tenía una conversación distinta a lo que generalmente tienen los muchachos, ¿no? Pero, haciendo un paréntesis para que la cosa tenga un cariz agradable, Mario escribía unas novelitas pornográficas o escribía cartas para los cadetes que querían enviarlas a sus enamoradas. Pero teníamos un amigo, Tobel Tobalina, que después se resultó un gran médico, que con el lápiz y el borrador a la chica que salía en la crónica tercera, si ustedes se acuerdan, Sí, me acuerdo, la tercera. salía una chica a lo largo de todo Toda la el periódico, pero en ropa de baño, completa. Y Tobalina la desnudaba y le ponía los pezones en su lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya, esta niña, debidamente, como dicen en inglés, desnuda, ya, con una hojita un tanto pornográfica de Mario Vargas, ya no se canjeaba en cigarros, se canjeaba en 2, 3 soles o 4 soles, tenía un valor. Bueno, pasa el tiempo, entro a la Universidad de Ingeniería, estudio allá, veía cómo se construía la Facultad de Arquitectura. Mi hermano es arquitecto. Con un diseño extraordinario para la época, y sigue siendo muy bonita, pero la dirigía Fernando Belaúnde, y después llega pues el momento en que Fernando Belaúnde era profesor nuestro en Ingeniería Civil, y entonces nos enteramos de la campaña electoral, y lógicamente pues muchos de nosotros intervenimos, y también de la Facultad de Arquitectura, de modo que arrancó la campaña y nos involucramos tanto que comenzamos a viajar por los distintos lugares, y bueno, resultó pues que llegó el 1 de junio, como ustedes saben, el pueblo de Lima inscribe a Belaúnde, no al Jurado Nacional de Elecciones, sino inscribe el pueblo de Lima por la batalla fantástica que se produjo a lo largo del Girón de la Unión, con N derecha. El manguerazo Frente a la iglesia de la Merced. Claro, claro. pero se trasladó todo a la Plaza San Martín, después a Nicolás de Piérola,
Y hay un hecho concreto, ¿no? Cuando regresamos de la Plaza de la Merced, ya pues, y habíamos tenido escaramuzas con golpes y todo lo demás en la Plaza San Martín y en el propio Nicolás de Piero, le avanzamos a nuestra casa política que queda en Tarapacá, al frente de lo que es hoy la Universidad Villarreal, ¿no? Claro. Entramos en el Colegio Inmaculada. Entonces entramos a la casa política, entramos después de unos 30 o 40 que estábamos muy metidos en la campaña con Belaúnde y cerramos la puerta pues, porque ya no, la idea era cambiar ideas, ¿no? Y entonces hubo un silencio sepulcral, la gente pues estaba completamente desorientada y alguien dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Lógicamente estábamos ahí varios muchachos, ¿no? Entonces Belaúnde dice, bueno, ahora vamos a Arequipa, vamos a recibir el respaldo de la ciudad caudillo, ¿no? ¿Cuántos carros tenemos? Entonces, más o menos le respondimos, 7 carros teníamos en la puerta. Y entonces que se comenzó a hacer los preparativos y cambiar ideas, y nos íbamos a Arequipa, ¿ah? Así como fuimos para las barricadas posteriormente, íbamos a Arequipa. Y nadie hacía caso de lo que timbraba el teléfono, hasta que alguien levanta el teléfono y comienzan a hablar, el quien llamaba, pero ¿quién es usted? Entonces daba su nombre, pero la gente no sabía qué nombre, quién diablos es el que llama. De repente le dice, soy Toribio Gol. Ah, Toribio Gol. Claro, ahí sí, los muchachos, la gente sabe que es el cronista de la prensa que sirve sobre fútbol. Quiero hablar con el arquitecto Belaúnde, es urgentísimo. Entonces llaman al presidente Belaúnde y le ponen el teléfono, y Toribio Gol, que estaba como jefe de redacción de la página de la prensa, quiero decir, entonces le dice, el Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Pinzás, Lengua y Rocha Bus, integrados los dos últimos, todos parlamentarios. Ese era el Jurado Nacional que ponía Odría, el dictador. A sus parlamentarios lo ponía el presidente, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Le dice, hemos recibido la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que su candidatura está inscrita. Entonces, gracias, le dice, Belaúnde anuncia, bueno, pues un estallido de satisfacción, ¿no? De modo que ese es cómo, de dónde vengo, qué hice, cómo entré a la campaña electoral. Y el 7 de julio fuimos a Radio Libertad, después de conocer, entre paréntesis, la derrota, ¿no? Porque derrota la ponemos entre paréntesis porque solamente pudimos inscribir la mitad de los departamentos con candidatos a diputados y senadores. Y por tanto, no pudimos hacer llegar las cédulas de votación a la mitad del país porque eran los candidatos de diputados y senadores los encargados en llevarlas y distribuirlas. ¿Ah? No teníamos 2 vicepresidentes, solamente candidatos a la presidencia. No teníamos una economía franciscana con la plata que nos enviaban nuestros padres, pagábamos los pasajes en las giras, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones, frente a Manuel Prado, miembro integrante del grupo Prado del Banco Popular, etcétera, etcétera, y a Hernando de la Valle, vicepresidente del Banco Central de Reserva, que en el principio estuvo respaldado por el dictador Rodríguez y después le recibe el respaldo para pasárselo a Manuel Prado en convivencia o contubernio, no sé cuál es el término especial, con el partido aprista, ¿no? Tenía pues todos los departamentos muy bien organizados. El Belaúnde aceptó el resultado. Solamente 100.000 votos menos obtuvo Belaúnde del triunfo del señor Prado. O sea que la diferencia no era un monstruo, ¿no? La diferencia estuvo muy cerca, por lo menos lo que reconocieron. Entonces, el 7 de julio, las elecciones fueron en junio, ¿no? Sí. Pasó algunas semanas, el 7 de julio, fuimos a Radio Libertad, por el nombre, ¿no? Por lo que creíamos nosotros que había que vivir en libertad y no en un sistema opresivo, ¿no? Como era el de Odría.
y Belaúnde pronunció un discurso y allí fundó y dijo que fundábamos una organización política que llamamos y llamaremos siempre Acción Popular. No dijo partido, porque Partido Acción Popular era PAP, Partido Aprisa Peruano. ¿Me dejo entender? Claro, claro. ¿Se dan cuenta cómo es que el arquitecto tenía pues perfectamente los pasos Tabulado, las consecuencias, ¿no? Y después de esta intervención por Radio de Libertad en cadena nacional, claro, una serie de emisoras, el grupo nuestro, pues, muy allegado de la UN, el grupo de Orrego, Velarde, ¿no? Javier Alba, ¿no? Sí. Este grupo nos fuimos a la casa, a Inca Ripacien, que era casi nuestra casa, ¿no? Que era la casa de Fernando Belaúnde. Y allí firmamos las cédulas fundacionales de Acción Popular. Y por eso, a estas alturas del partido, en donde hay uno o dos, el tercero que firmó esas cédulas fundacionales soy yo, Javier Díaz Orihuela, y a sus órdenes, distinguidos amigos. Qué honor tenerlo acá. Qué bueno conocer parte de la historia del Perú, un personaje de Acción Popular, arequipeño, que entró a la política joven. ¿Qué es lo que decimos acá? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros en esta tribuna nos dicen? Me dijeron a prisa porque dije tribuna. Este sitio para que la juventud participe. La juventud tiene que participar, no puede estar cruzada de brazos. El país necesita que la juventud conozca la realidad del país, conozca la historia que, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, no se puede hablar del tema en los colegios. Se han mochado los libros. En las universidades no se debate el ataque al terrorismo que tuvimos. Y la juventud está desorientada. No quiere participar. Es lamentable que usan solamente esto, teléfono, Sí, no nomás. quieren participar para nada y no conocen, verdaderamente no conocen lo que está sucediendo. Bienvenido, buenas noches, y a toda la audiencia que nos ve y también nos critica, que es bueno. Un político de la vieja guardia, pero que comenzó desde muy chico, muy joven. Buenas noches, Fernando. Tenemos una presentación que aprovechamos al ingeniero para que nos deleite con la historia, porque él forma parte de la historia de Acción Popular. Por favor, ¿podríamos poner la presentación para ver unas fotos ahí? La siguiente, por favor. Esta foto, ingeniero, fundacional de Acción Popular, 1956. ¿Qué le trae a la memoria? Bueno, lo que pasa es que esta es una foto en donde yo estoy detrás del arquitecto Belaúnde junto a la hermana del presidente. Y adelante está Javier Alba Orlandini con Fernando Belaúnde hablando con el secretario del Jurado Nacional de Elecciones, Carrillo Smith. Se presentaba las cédulas y las firmas que habíamos recogido, mucho más de los 20.000 que se exigían, ¿no? Para que nos sirvan como candidato a Fernando Belaúnde, desde luego, ¿no? Entonces es una foto, pero ese chiquillo no recuerdo quién es, o era un muchacho de 14, 15 años. Ese era el grupo de gente. Pero es histórica esa foto, ¿no? La siguiente, Así por es. favor. Eran jóvenes, pues, profesionales. Sí. Sí puede pasar. Que pase si quiere. Que pase si quiere. En el break. Esta foto
es las obras del primer gobierno de Fernando Belaúnde del año 69 al 68, ¿no? Aeropuerto Jorge Chávez, creó el Banco de la Nación, de lo que fue la antigua caja de consignación, ¿no? La residencial San Felipe, la marginal de la selva, ¿no? Obras que han perdurado hasta el día de hoy, obras bien hechas, obras realmente que han dejado huella justamente en esas personas. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero? Porque funcionaban los partidos políticos, porque de 1956 a 1962 en el partido en Lima y en las sedes departamentales, cada departamento, cada comité departamental tenía que presentar sus anhelos, proyecciones y realidades, y se debatían en presentaciones en Lima que presidía el arquitecto Belaúnde, de modo que no se podía traer cualquier tontería, ¿no? Era algo muy importante. Y porque en 1976, que se llega al gobierno, se tenía un plan de gobierno muy bien estructurado y se sabía qué es lo que se iba a realizar en concreto, las grandes obras, desde luego, ¿no? Por ejemplo, Cooperación Popular, que era un proyecto pues extraordinario, fue muy bien diseñado, ¿no? Cómo van a distribuirse a los alumnos universitarios y jóvenes que quisieran participar, y en qué sitios, y con qué recursos, y cómo es que el Estado va a participar con materiales y mano de obras, ¿no? Y la ciudadanía, el pueblo, cómo va a participar con mano de obra, de modo que el valor de la mano de obra más el valor de los materiales, el Perú capitalizaba ambos recursos en beneficio de la sociedad, de los pueblos mismos. Entonces era algo pues absolutamente preestablecido, concebido. Y la carretera marginal de la selva fue un análisis que hicimos con el arquitecto Belaúnde en quinto año de ingeniería nosotros, para analizar qué es lo que debe realizarse con la Amazonía y sobre todo en Ceja de Selva. Y viajamos con el presidente Belaúnde, siendo profesor nuestro con nosotros, por ejemplo, a la Merced, y buscábamos la cota de Ceja de Selva. No interesaba, y es el principio que él inspiró, pues no se trata de buscar la línea más corta y recta para unir dos ciudades, que es el principio de una carretera, sino se trata de unir las cotas que mantiene para que el clima sea propicio, no solamente para que haya un tránsito vial, sino para que exista la tierra suficiente a ambos lados del eje de la carretera que incorpore miles de hectáreas de cultivo, pero en Ceja de Selva, en donde la lluvia tiene un control especial climático, natural, y lo que se puede cultivar es pues muy ambicioso, ¿no? Entonces, eso después poco a poco se fue perfeccionando y se presentó como una gran idea, pero no tenía pues las características de un diseño, digamos, técnico absoluto, ¿no? Porque después hubo una empresa norteamericana que hizo el estudio de la carretera marginal del Selva y determinó ya muy avanzado el sistema y comenzó a trabajarse. Se trabajó e inclusive se asfaltó, y en esa carretera marginal de la selva se produjeron unos eventos automovilísticos, de carreras de automóviles de gran velocidad, porque lógicamente estaba asfaltado, ¿no? Y además fue pues algo muy significativo para quienes participaron. Ingeniero, hay una característica, hemos tenido la oportunidad de conversar con el hijo de Francisco Secada, que ha sido senador en la década de los 60 de Acción Popular, ¿no? Es héroe en Loreto, y nos dijo algo importantísimo, ¿no? José Secada, ¿te acuerdas, Electo? Sí. Nos dijo claramente, nos dijo, mi padre de Acción Popular nos enseñó la honradez, es lo mejor que le puedo dejar. Ser honrados es mi legado. Sí,
Belaúnde era un hombre, pues, muy... tenía una moral y unos principios éticos, pues, absolutamente intachables, ¿no? Y era increíble, ¿no? Porque, claro, un expresidente de la República vende su casa, Inca Ripa 100, que debió quedarse para que allí sea, pues, el lugar en donde estuvieran todos los documentos y medallas y todo lo que recibió Fernando Belaúnde, que hubiera sido lindo, ¿no? Hace pocos días fui por Inca Ripa 100 y me produjo una nostalgia profunda, ¿no? De ver la casa un poco cambiada, porque no era pues lo mismo de antes, ¿no? Y cuando nosotros éramos senadores, ya en la oposición con el gobierno de Alan García, Belaúnde era senador vitalicio, ¿no? Y vivía él con el sueldo de senador, ¿no? Que dicho sea de paso era pues un sueldo más o menos equivalente con los dos sueldos de enero, de diciembre y julio y algunos otros por que se dan en el Congreso tradicionalmente, digamos, más o menos sacaba unos $1.300, ¿no? $1.300, bueno, para un expresidente que tiene 1.000 compromisos, porque tiene 1.000 compromisos, lo invitan a 100 matrimonios, ¿qué hace el hombre? Tiene que regalar algo, ¿no? Y si no, la gente pues se queda muy dolida. Ahora tenemos que ir a un corte también, ingeniero, para continuar el programa. Hacemos un corte si fueran tan amables. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Bueno, estamos de regreso, amigas, amigos, jóvenes. Y entramos en la segunda media hora de la primera hora del programa. Fernando. Sí, continuamos con la presentación. Va a aprovechar al ingeniero. Ingeniero, esto fue el año 80, cuando regresó Fernando Belaúnde Terry, el estadista, ¿no? ¿Qué recuerdos de esa foto tiene usted? Usted ya era senador en ese momento, ¿no? Claro, por supuesto. 1980 yo ya era senador. Bueno, firmó pues la Constitución, la promulgó la Constitución del 79 y en el Senado y en la Cámara de Diputados, que teníamos mayoría, se implementó la Constitución. Porque una cosa es la Constitución, la Carta Política, que tiene una serie de artículos o principios, pero otra cosa es que esa Constitución hay que reglamentarla por leyes. Y entonces es un trabajo muy complicado que tiene que tener un congresista. Porque la gente creía actualmente, y creía también, que el parlamentario es una persona que debe ejecutar una serie de obras y cumplir con los anhelos de la ciudadanía materiales, ¿no? No, y el parlamentario siempre y llanamente su responsabilidad es representar, ¿no? Legislar y fiscalizar. Punto. Así y es. en la Constitución del 79 no tenía facultad ningún parlamentario de realizar o presentar un proyecto de ley que significara gasto. Porque si no, se derrumbaba pues, el presupuesto económico. La siguiente foto, por favor. Esto es un buen ejemplo de ex congresista de Acción Popular, ¿no? Pedro Morales Mancilla, que lo hemos tenido acá en el programa. Víctor Andrés García Belaúnde, Pitocho. Armando Villanueva Mercado,
los 3 congresistas, excongresistas. Qué buen ejemplo de honradez, sobre todo, de honradez. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque esto ha salido hoy día. Hoy día hay una acusación contra Magali Ruiz de cobrarle 1.500 soles de su sueldo al empleado, ¿no? O sea, prácticamente coaccionarlo, ¿no? Quitarle, robarle, en otras palabras, ¿no? Pero el ejemplo de estos excongresistas, ¿cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, yo creo de que es una muestra de que 2 miembros de Acción Popular pues tienen unos antecedentes legítimos de alta moralidad, y también Armando Villanueva y el propio, el emblemático Víctor Raúl Ayala-Torre, ¿no? No, pero es Armando Villanueva Mercado, ¿ah? Es del Cusco. Él ha sido congresista por el Cusco de Acción Popular. Bueno, también los 3, pero digamos, pues, se puede relacionar, pero refiriéndose a Ayala-Torre, nadie puede negar. Nadie puede decir el eso. emblemático Totalmente líder del APRA era una persona correcta, ¿no? Y bueno, desgraciadamente murió pues en un estado muy pobre, ¿no? Pero lógicamente en una muy buena zona, en Pero una ese casa. es un buen indicador que en Acción Popular hay gente honrada. Sí, claro. ¿Por qué? Porque viene la siguiente, por favor. Porque también está la parte mala, es la tara. La tara de Acción Popular hoy día son los niños. Son Johnny Lescano, son Muñoz, es Nina, la alcaldesa, corrupta. Es este congresista Ceballos, no es tu familia. Guarda cuánto no es tu caigo, familia. guarda cuánto caigo. Ceballos, ¿no? Que se alió con Bermejo, ¿no? O sea, Acción Popular no es comunista, Acción Popular no es de izquierda. Ingeniero, su opinión al respecto, por favor. Bueno, primero tocaré lo que usted ha indicado. Aquí y en muchos sitios del mundo se habla de la izquierda y la derecha. Y entonces no hay más, ¿no? Todo lo que está en la izquierda son los extremistas, y todo lo que está en la derecha también son los extremistas. Estos son máximos fascistas, estos son pues absolutamente marxistas-leninistas y llegan hasta terrorismo, ¿no? Pero ¿qué es Acción Popular? Acción Popular está definido desde el primer día de la campaña del 56, cuando dijimos adelante. Adelante quiere decir que hay una posición de avanzada, adelante, y hay una posición retrógrada, atrás. No, la posición de adelante significa desarrollo, bienestar para la ciudadanía, posicionamiento del país dentro del concierto de las naciones, y atrás vienen esas luchas intestinas de grupos, de gentes, de lo único que tratan es de liquidar todo. Ahora, claro, eso no quiere decir que en una posición de avanzada no podamos ver con buenos ojos planteamientos que pueden surgir de un costado o del otro, ¿no? Pero dentro de la posición nuestra, de lo que significa adelante y atrás. ¿Estamos claros? Esa es la posición de Acción Popular y expresada bellamente, ¿no?, en el planteamiento el Perú como doctrina. Qué linda expresión, ¿no? Agradable, poética. Esa es el punto de vista. Y con relación al segundo punto, le quiero decir que lamentablemente el sistema electoral actual, ¿no?, y obliga a los partidos políticos a unas elecciones internas, ¿no? Estas elecciones internas, cuando un partido no está debidamente posicionado, mejor dicho, como lo que acontece en Acción Popular, que no tiene un comité ejecutivo hace 8 años, sí, y el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve los problemas electorales, y el Jurado Nacional de Elecciones pretende hacer con los partidos, como ha hecho con el APRE y el PPC, lo que le da la gana. Sí. Entonces hay justa razón para que en el Congreso ahora hayan propuesto, ¿no?, la acusación constitucional al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe del ROC
y al RENIEC. Porque saben ustedes, no sé si la ciudadanía lo conoce, pero creo que hay que decirlo. El Jurado Nacional de Elecciones, ustedes dicen que es una entidad, punto. No. De acuerdo a la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones está integrada por 3 instituciones. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC. ¿Saben con qué? Con facultades autónomas independientes y con la posibilidad de que pueden coordinar algunas realidades. O sea que los 3 son como la divina Trinidad. Son 3 en uno. 3 en 1. Pero lo que dice el Padre lo tiene, lo aprueba en silencio el Espíritu Santo y el Hijo, ¿no? De la divina Trinidad. Y dicho sea de paso, yo cuando era niño gané un concurso de religión de todos los colegios, ¿no?, religiosos en Arequipa. Pero eso como un paréntesis, porque me preguntaron de dónde venía. Bueno, entonces, ese es un grave problema. Es posible que un Jurado Nacional de Elecciones, una OMPE, una RENIEC, pueda tener a un partido fundado por Acción Popular que ha estado 3 veces en el gobierno, 2 con Belaúnde y una con Valentín Paneado, que es un gobierno respetable y que inculcó la posibilidad del crecimiento extraordinario a partir del 2001 que ha tenido el Perú en esos últimos 10 años. No puede ser posible. Ingeniero, pero le he puesto ahí unas fotos de los niños, de Johnny Lescano, y quería su opinión. Bueno, mi opinión... Como fundador de Acción Popular. Mi opinión es lamentablemente desgarradora, ¿no? Los niños en Acción Popular lo que han traído como consecuencia es el desprestigio masivo del partido. Sí. Esa es la realidad. Una mochila muy pesada. Tenemos que hablar con absoluta franqueza. No es que el hecho que estén denunciados por la Fiscalía, que estén ya en un proceso abierto, y sabe Dios que van a terminar seguramente sentenciados, es pues sumamente doloroso. Y además, ¿con quién? Con un gobierno que sabemos que compraba a Gil y Mil. Pero qué tal responsabilidad de ese poder ejecutivo, de ese Castillo. ¿Cómo se ocurre un presidente de la República ir ganando uno por uno a los congresistas que tal vez no tienen pues los recursos económicos suficientes como para decir no a una prebenda, ¿no? Desgraciadamente. Y Ramiro Lescano, que ha sido candidato a la presidencia de la República, pero que sus declaraciones, ¿no?, posicionan a Acción Popular en un nivel pues absolutamente vinculado al sistema dirigido por el Castillo, muy cercano al Castillo y todo lo demás. Y ya he explicado cuál es la posición de Acción Popular con esto de adelante y atrás. Esa posición tiene el señor Lescano o tienen estos señores ninguno. Y la moralidad, ingeniero, ¿no? Porque el problema es la moralidad. Por eso el hecho ese es sumamente grave, ¿no? Pero la cosa pues es sumamente dolorosa para el partido, pero hay una justificación. El responsable de todo esto es ese Jurado Nacional de Elecciones, que no nos reconoce un comité ejecutivo, porque al día siguiente que se reconozca un legítimo comité ejecutivo, tienen que ser expulsados pero, en el acto. Ingeniero, por eso es parte pues de este Jurado Nacional, de esta trilogía que le hace tanto daño al país, dirigida, lo estamos viendo en la televisión, por un señor que nunca perteneció a un partido, el señor Tuesta. Él es el que hace todo y obedece esta trilogía. Claro, él está atrás. El poder detrás del trono. Y lo declara, en una entrevista le dicen, oiga señor, ¿usted asesora todo? Sí, Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa que me pide el jurado, yo con tal que pague. Este señor, pues, bueno, ese es el canalla atrás del... Qué valor, ¿no? Efectivamente, yo he leído una obra del amigo Tuesta sobre las elecciones en general. Es muy interesante, es sumamente de datos estadísticos de los procesos, de una serie de procesos electorales, diputados, senadores, presidentes, alcaldes, etcétera. Interesante, ¿no? Yo he tratado con él cuando el presidente
Paniagua era presidente. Y lógicamente, yo era secretario general de Acción Popular y tenía pues, acceso a Palacio inmediatamente. Y si no, conversaba con Paniagua en Palacio, conversaba en su casa, ¿no? Punto final. Y al señor Tuesta, el presidente Paniagua lo nombró jefe de la OMPE. Sí. Lo nombró porque tenía buen concepto de él. Y alguna vez me dijo, una reunión, el Pero señor... creo que se equivocó, porque ha demostrado en la cancha de que no es la mejor persona para manejar temas electorales. Sí, bueno, tal vez, no sé... Porque él es el artífice de todo esto. Él con Vizcarra, todo ese grupito, una son cosa artífices de es todo eso. manejar un proceso electoral desde la OMPE y otra cosa es intentar manejar el sistema político del país y de los partidos políticos, que es el papel que cumple en este momento el señor Tuesta, ¿no? Y como usted dice, no ha tenido pues experiencia política, porque es muy diferente tener la solvencia y sobre todo los antecedentes y la práctica de trabajar dentro de un partido político, porque es algo muy complicado, Totalmente distinto. bueno, y eso pues trae como consecuencia que sus opiniones, que parecen ser opiniones pontificales, ¿no? Son pues aceptadas inmediatamente, ¿no? Así es. Son irreales, totalmente irreales. Son sacados de... Sí, usted quería... Yo quería hacer un comentario cuando usted dice tanto Acción Popular, la parte adelante, la parte de atrás. Cuando viene ese cambio de ser mayoría con gobierno, mayoría, Belaúnde, del 80 al 85, y después pasar a ser, yo me acuerdo muy bien, Ingeniero Díaz Orihuela, Gastón Acurio, Manuel Ulloa, Berta Arroyo de Alba y Sandro Mariátegui, los cinco senadores en esa Cámara de Senadores, y ser minoría de minoría, o sea, de ser gobierno a pasar a ser una minoría. Pero yo me acuerdo, porque yo era chiquillo en ese momento, pero me acuerdo muy bien esos debates, porque a mí me encantaba ver Manuel Ulloa en la Cámara de Senadores. Eso es. Y entonces, ¿qué diferencia de esos debates, esos 5 senadores de Acción Popular y también senadores de dignos de la APRA? Ahí estaba Malpica, estaba Jorge El Prado, creo, hasta creo que estaba Valentín Pacho, creo que estaba ahí. Y de Odría también. Entonces, y senadores del APRA, pues Luis Alberto Sánchez, pues, y todo eso. Entonces, comparar con estos congresistas. esos congresistas de esa época con los de hoy día, pues no le llegan ni a los talones. Oye, usted, yo he escrito un libro que lo he titulado 5 años, un quinquenio inolvidable, sobre lo que la labor que yo hice, lo escribo a título personal, en primera persona, ¿no? Claro, es bien nos complicado, aporten, ¿no? claro, nos aporten. Y entonces relato pues todo lo que sucedió en esos 5 años de oposición al partido Claro. aprista, Debe y ser bien los grandes interesante. debates, Sí, claro. como lo que usted dice, con gente pues sumamente hábil e inteligente, no solamente del partido aprista, sino del partido comunista o los islamistas, Claro. ¿no es cierto? Ajá. Y también ahí pues reconocí que algunos supuestos líderes no tenían ningún valor, ¿no? Pero al margen de eso, por ejemplo, en la estatización de la banca, quien se batió fuimos nosotros, ¿no? Quien impidió que se cometiera esa barbaridad, de que se iba a estatizar la banca, y con ello se iba a estatizar centenares de empresas que los bancos tenían participación con más del 20%. Ese fue el Waterloo Era una locura. de García Bueno, I. ese libro, yo hice una edición de 400 libros, solamente me quedan 7. Voy a volver a hacer otra edición para regalarles a ustedes un libro a cada uno. Muchas gracias, ingeniero. Y al señor también. Gracias. La siguiente, por favor, para continuar con la presentación. Y ahora vamos al tema actual. Hay una reclamación, algunos le llaman marchantes, otros reclamantes, nosotros le llamamos extremistas mezclados con terroristas. Así lo llamamos nosotros. No hay ningún tema político, no hay ningún tema gremial. O sea, político me refiero de partido político. Y no quieren dialogar. ¿Y cuáles son sus puntos? Liberar a Castillo, ¿es posible? Es imposible. Cierre el Congreso, es anticonstitucional. No hay la causal. Renuncia de Dina Boluarte, puede ser, pero depende de ella. Es su voluntad de ella. No le puedes obligar. Y Asamblea Constituyente no tiene sentido. O sea, todos sus pedidos
no tiene ningún fundamento. La siguiente, por favor. No hay un pedido de mejoras. Pero ¿qué derechos se vienen afectando? Porque ellos pueden reclamar lo que quieran, pero están afectando derechos de la gran mayoría de peruanos. Y esos derechos están dados en el artículo 2 de la Constitución, que es igual, idéntica a la Constitución del año 79. A la vida, a elegir tu desarrollo y tu bienestar. Si te bloquean la pista, la carretera, si te incendian el hospital, si te incendian las ambulancias, 19 ambulancias han incendiado. Eso no es moco de pavo, ¿no? 11, el inciso 11, a elegir su lugar de residencia, a transitar libremente por el territorio nacional. Bloqueado el país. Cuando me bloquean, cuando me cierran, van a mi negocio y me dicen, si tú abres te voy a quemar. Te voy a quemar. Te voy a quemar. No solamente el negocio, sino a la persona. A la persona, Te voy a claro. quemar. Ese es terrorismo. El inciso 15, a trabajar libremente. Si me están bloqueando no puedo trabajar. El que lleva las frutas, el que lleva la soya de Bolivia, la trae del Perú, no puede hacerlo. A la paz. El inciso 22, a la tranquilidad. Ingeniero, ¿qué opina usted al respecto de esos dos puntos constitucionales? Bueno, primero, hablando, porque la gente va a querer saber qué sucede con esta señora Dina Boluarte. La señora Boluarte asume la presidencia de la República por una norma constitucional, dentro de la ley. Punto. Esa es la realidad. El hecho que se opongan a ella los partidos extremistas, marxistas, leninistas y el sector pseudo-terrorista, ¿no?, evidencia de que es legítimo su incorporación a la presidencia. Pero hay un coro internacional de 5 presidentes presididos por el presidente mexicano López Obrador, que atacan violenta y sobre todo con mucha fiereza a la presidenta Boluarte y lógicamente al país, ¿no?, al Perú. Es sumamente desagradable esta situación, y sobre todo con el presidente de Colombia, ¿no? En fin, se ha retirado el embajador de México, pero ahora ha llegado algo muy curioso. La subsecretaría de Estado de los Estados Unidos, a través de un ex embajador de color ébano más claro, ¿no?, ha dicho de que el Poder Ejecutivo tiene que encontrar algún acercamiento con el Congreso para adelantar las elecciones. Grave, ¿eh? Muy grave. Primero, es inmiscuirse en la política interna de la política peruana. Segundo, es raro, porque un subsecretario de Estado que ha sido embajador en el Perú años atrás, pues me imagino que conoce, y además, para decir una palabra tienen que estar muy bien informados de lo que pasa y el embajador lo que dice, ¿no? Eso lo conocemos por experiencia. Ahora bien, pero más raro aún es que hasta la ONU interviene y en forma un poco extraña está inmiscuyéndose en esa realidad. Entonces, ¿a qué se debe esto? Tal vez, ¿no? Y hay que analizarlo con toda calma. Los datos estadísticos indican que el 51% de la población del Perú cree que Castillo no ha dado un golpe de Estado, sino que el Congreso le ha dado un golpe de Estado. Pero ¿cómo? Ahí está la televisión, el momento en que da la orden de Estado, el golpe de Estado, y da las órdenes para que cierren el poder judicial, la fiscalía, etcétera, etcétera, ¿no? Y además da la orden a la Policía Nacional. Sí. Y los 3 generales, jefes de la policía, se reúnen y dicen, hay esa orden, ¿qué hacemos? Y los 3 llegan a la conclusión que esto es inconstitucional, ¿no? Y por eso es que digamos, de manera actúa en el Congreso y lo cierran a la fuerza, ¿no? Pero, y estos hechos, además hay otro factor muy importante. Más o menos un 62% de la gente tiene un criterio
antisistema actual. Sí, Un sistema sí, antisistema. Esa es la realidad. Entonces, No, el cerebro. una persona como yo, por ejemplo, que tengo una experiencia enorme pues, en campañas electorales, ¿no? Me doy cuenta que esto es un momento muy complicado. Muy Porque si estuviera acá Winston Churchill vivo, no cometería el error que cometió en 1945. Porque ustedes saben que en Inglaterra, yo estuve invitado un mes por el Foreign Office a ver cómo es Inglaterra y paraba pues en el Parlamento conversando con los parlamentarios y averiguando cómo es su sistema. Me decían pues en Inglaterra el periodo del primer ministro es de 5 años. Pero el primer ministro tiene la facultad de adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque cuando ve que el ambiente es propicio, entonces él adelanta las elecciones para quedarse un periodo más. Él no va a adelantar las elecciones para irse, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasó con Winston Churchill? Llega el 45, la gran victoria, la ve por todo el mundo, ¿no es cierto? Gran Winston ganador, Churchill estaba en Yalta discutiendo con Roosevelt y Stalin, ¿no? Cómo se vivía el mundo. Y en Inglaterra, los 3 últimos días de las elecciones, llega Winston Churchill a Londres la víspera de las elecciones, ¿no? Amanece en la convicción absoluta que el adelanto de las elecciones la hacía en función de la tremenda victoria que había obtenido, ¿no? Si yo tengo una victoria de esa naturaleza de ganar la guerra mundial, ¿y qué pasó? No se dio cuenta que en Inglaterra la gente, muchísima gente no tenía casas, había sido destruida, que no tenían trabajo, que no había que comer, que estaban en una situación dramática y que el discurso laborista era eso. Vamos a dar comida, vamos a ver trabajo, vamos a construir, pero vamos también a las empresas de los privados, vamos a nacionalizarlas y de ahí vamos a sacar la plata. Bueno, la gente lo derrotó a Churchill. Inclusive perdió su distrito electoral. ¿Sabe lo que es eso? O sea, salió del Congreso. Una derrota calamitosa. Calamitosa. Y eso es ¿por qué? Porque se obnubiló, ¿no? Con la gran victoria. Bueno, cualquiera se obnubila, ¿sí, no? Pero acá en el Perú no debemos obnubilar los términos que utilizaba José Luis Bustamante Rivero. ¿Por qué? Porque en este momento, en donde las condiciones, 62% por un lado, 51% por el otro, en donde la gente que reclama, grita y hace un montón de cosas, porque la situación económica con 8 y tanto por ciento de inflación, ¿no es cierto? Sí. Con una falta de trabajo muy acentuada por consecuencia de la pandemia, con un posicionamiento en donde es muy fácil gritar y hacer escándalos y por último con estas interrupciones de carretera, pues la situación se ha complicado gravemente. Entonces, entrar a un proceso electoral, y no entiendo cómo la gente experimentada lo solicita inmediatamente. Tengo la absoluta seguridad que si las elecciones son este año, mis queridos amigos, el triunfo del marxismo-leninismo y restos de terrorismo barren, ¿no? Y mire, el presidente de la República va a ser alguien, inclusive peor que Castillo, pero con mayoría parlamentaria. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente pasan a aprobar, ¿no?, las leyes para que se abra y se instale una asamblea constituyente. De hecho, pasa de inmediatamente que la asamblea constituyente liquida al Congreso que se ha elegido, porque lógicamente tiene que ser así, pues tiene más fuerza, e inmediatamente aprueban una constitución absolutamente radical. Se acabó el derecho que tanto le ha encantado a nuestro amigo que lo ha puesto en pantalla, ¿no? Se acabaron esos principios constitucionales, no queda uno, ¿no? Se acabaron las empresas privadas, la facultad de la libertad de trabajar, ¿no?, en lo que uno decía,
el sistema de mercado libre, ¿no? Y cuáles son los resultados de los países que harían lo que haríamos nosotros con esta elección. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Qué país se ha desarrollado con ese sistema? Ninguno. Pero ninguno. Cuba, Venezuela, quebrados. Nicaragua. Argentina, camino hasta el quebrado. Mire, Argentina, que está en esta posición, tiene 400% de inflación. Yo acabo de estar en Argentina. Es algo pavoroso, ¿no? Y conozco personalmente al presidente Fernández, pero es increíble cómo está llevando este sistema. El descalabro. Ese es el descalabro. En cambio, por ejemplo, yo he estado en Corea, invitado por Corea, ¿no? Corea No del con Norte, pasajes del Sur. pagados por el Congreso, ¿ah? Corea del Sur. Corea del Sur, pagado por el país que me invitaba, ¿no? Yo he estado en Londres, por ejemplo, pagado por el Foreign Office. No, yo no voy a decir para el Congreso, oiga, usted deme un pasaje, ni hablar. Además, no me lo daban, con toda seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque... Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por eso establecemos esos puntos, pues, ¿no? Claro. Y entonces, en Corea, ¿quién gobernaba? Un dictador, ¿no? Cuando yo pedí que quería visitar las universidades, no entendían. University, I want to visit. No, I don't want. No entendemos. No entendían. No, se acabó. Nada, ni una palabra. No se debate ese tema. Sí, entonces, pero cuando quería decía, quiero ir a ver cómo están construyendo el software, el ferrocarril, ¿no? El subterráneo. Vamos, ahí entendían perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después entra la democracia. Y Corea del Sur, la capital de Corea del Sur, Seúl, era más o menos como Lima, más o menos. Vaya usted ahora a Seúl y después venga a Lima. La diferencia es 1000-1. ¿Y por qué? Porque ha habido un gobierno democrático en donde se ha respetado la libertad económica y que no ha caído pues en estas barbaridades de ver un gobierno como el de Castillo. Y yo creo que el gobierno, que el Perú debería estar ya vacunado, pero parece que no está vacunado. Entonces Han atacado las escuelas. Ha sido una táctica, ha sido una estrategia. Los colegios los han manejado los profesores, pues. Vamos a un corte electo Sí. para continuar con el programa. Por supuesto. Hacemos otro corte. Ese es el problema. Exacto. Amigas, amigos, jóvenes, entramos en la última hora, la segunda hora del programa, y le cedo la palabra a Fernando, que va a presentar un video que ayer se transmitió por Panamericana Televisión y que va a terminar con esta explicación que según las estadísticas, los peruanos creen, el 51%, que Castillo no dio golpe, que el Congreso le dio el golpe. Bueno, Fernando. Veamos el video 2, por favor. ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar.
Una palabrita para... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escúchame. 1, 2, 3. ¿Perfecto? ¿Queda? Avisa que es este. Tienes que estar atento. Pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. Ya. Hay que avisar que es un mensaje a la nación. Ya, ok. Nación. Que lo diga ella. Ya. Hay que avisar que es un mensaje a la nación. Ya, ok. Coordina eso. Está mirando. Por favor, señor presidente, ¿puede hablar unas palabras? 1, 2, 3, probando. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Estás escuchando? ¿Está hablando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, estoy con la primera. Estoy con la primera. Ella me está diciendo un mensaje a la nación. Ahí está Salas. Sí, tú estabas en 80 años. Ah, un ratito todavía. Espérate. Espere. ¿Nos hacemos pasar? Después todavía, después. Después. Por favor, señor presidente. La bandita un poquito más remanada, la banda, hacia acá. A la banda. Ahí está perfecto. Ok. Prevenidos. La nefasta. Comentarios, ingeniero, de lo que hemos visto. ¿Es evidente o no? ¿Es como el video de Montesinos? Bueno, casi, ¿no? Casi, pero el hecho concreto es de que en Palacio pues hay una serie de cámaras que captan todo lo que acontece, ¿no? Por seguridad, de modo que esto no lo ha captado ningún canal de televisión, No. ni mucho menos. Este es seguridad interna. Esta es la seguridad interna de Palacio y que es una buena muestra de que antes de que el señor Castillo, lúcido como se lo ve, ¿no? Inclusive guiña el ojo, un poco nervioso, pero en fin hace señas que venga. ¿Y a quién le hace señas? Pues a la presidenta del Consejo de Ministros, pues, que está vestida con un traje, pero realmente escandaloso, ¿no? Porque unos cuadrados, es ahí, pues. Parece matemática. Parece que es un diseño original de Christian Dior, ¿no? Sí. Porque eso es uno solo. Entonces, eso no lo tiene pues cualquier persona. Entonces, eso es de ella, no hay vuelta que darle. Entonces, el hecho que ella diga que no estuvo, que llegó al final y que no conocía nada, no, pues no es cierto. Es mentira. Y además, Falso. hay otras pistas que seguramente van a pasar ustedes. Van a salir. De modo que el golpe de Estado estuvo diseñado, previsto, pero ¿por qué? Ese era el plan B, ingeniero. Sí. El plan B que tanto hablaban ellos, ese era el plan B. Claro. Ellos estaban convencidos que después de toda la campaña que hicieron a lo largo del país con sus consejos gabinetes descentralizados, ¿no? Tenía que dar resultado. Y además tenían gente por acá, por allá, debidamente financiado para que actúen. Ingeniero, a Lourdes Huanca le dieron 30 millones de soles un mes antes. 30 millones de soles. Y ella quería Y 50. ahí la Contraloría es la que tiene que salir a decir, oye, ¿por qué le han dado 30 millones? Quería 50. Y quería 50, estaba reclamando, dice, muy poco. O sea, ¿quién es ella? ¿Qué representa? ¿A qué entidad del Estado? Para Porque mover, es pues. dinero del Estado, esto no es plata de Castillo. Claro. Esa es plata del Estado. Me imagino que eso va a ser corroborado definitivamente por la Fiscalía y bueno, puede ser un delito tremendo, ¿no? Quienes dieron la plata y quien recibió y cómo lo gastaron, ¿no? Por eso han venido pues en camionetas de color blanco, pero parecen que las habían adquirido recién, ¿no? A mí me llamó tremendamente la atención. Yo hubiera traído gente, pues, pero en omnibuses que se caen, ¿no? Claro. Pero en esas camionetas increíbles. 4x4, ¿no? 4x4. Era un Full equipo. un descaro, ¿no?
Bueno, el hecho es de que eso que digan de que el golpe de Estado lo dio el Congreso, no. Lo que sucedió es que en la mañana, quien fue a la comisión del Congreso, Salatiel Marrufo. el señor Marrú, ¿no? Marruco, comenzó a cantar, pues, claro. Y dijo todo lo que habían dado al presidente Castillo, la plata, y que él Tiene personalmente pruebas, había entregado, tiene videos. Claro. ¿no? Y entonces pensaron que si llegaba la tarde y había sesión, podía haber la vacancia. Pensaron eso, ¿no? Mejor nos adelantamos nosotros y damos nuestro golpe de Estado y sale todo el mundo. Y el Congreso lo votamos, ordenamos a la policía que cierre el Congreso, saque a los congresistas y llamamos a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía. Y punto final. Entonces, estos creían de que estaban en su chacra, ¿no? Pero ahí. Torres Vázquez dice, ingeniero Torres Vázquez dice de que no hubo golpe porque no se concretó. ¿Qué piensa usted al respecto? Oye, usted, los golpes de Estado pues no se refrenan. El golpe de Estado de Odría, ¿qué? ¿Me dio una resolución suprema de alguien? Nada. Oiga, eso es tan... ¿Qué Era falta? profesor ¿Qué en falta? San Marcos, ¿no? Qué falta de no conocer la historia, ¿no? El golpe de Estado que algunos miembros del partido Aprisa dieron a José Luis Bustamante Rivero y tomaron la armada, ¿no? Y hubo alguna resolución, alguna carta, no nada, pues el golpe de Estado es un golpe de Estado que atenta contra la norma constitucional, contra las leyes. Eso es un golpe de Estado. Entonces, cuando ese señor expresidente indica que Se cierra el Congreso y cierra y el Poder Judicial, la Fiscalía Reorganización. y todo lo demás, ¿no? Y ordena a la policía detener a todos los miembros del Congreso, ese es un golpe de Estado, sin más ni más. Que no le han hecho caso es otra cosa. Pero La orden estuvo dada. ese video que tiene el canal Panamericana. Canal canal de Panamericana, sí, pero ahora lo más importante es que este canal, que es el número 18.4. 18.4, También lo estamos distribuyendo. que lo recomiendo, lo vean. Bueno, eso te tiene que lanzar pues a los cuatro vientos, a todo el país, a todo el mundo, y sobre todo a la ONU, sobre todo a la OEA, sobre todo A a la los Secretaría embajadores. de Hay que Estados pasárselo a Rincón, para que Rincón Le diga a AMLO toda su verdad. Y el aquí- CNN lo replique, ¿no? Aquí lo que tiene que hacer la Cancillería es Cancillería. propalar, por ejemplo, la carta del ingeniero Benavides, don Roque, ¿no? O Roque. Ismael. Ismael Benavides. Ah, Ismael. Ha Sí. sido el de Ismaelito De Ismael Benavides. Benavides, claro, del diputado de Acción Popular. Sí. Y exministro El también. ministro de Pesquería. Ministro Yo de creía- Pesquería. Ministro de Economía. Agricultura y ministro de Economía. Creía que la carta la había Un firmado hombre bien Roque. capaz. No, Ismael. Ismael. Bien capaz. Benavides Un hombre Fernández. bien capaz. Felicitaciones, mi querido Ismael, por la carta. Pero eso debería ser distribuida a todas las embajadas. Todos Así es. los embajadores tienen No, hay una cosa, ingeniero, que quería que supieran, bueno, no sé quién de ustedes vio. Hoy en la mañana en Canal N entrevistaron en directo a por fin, nuestro nuevo representante del Perú ante la OEA. Ya por fin se fue Forsyth y ha entrado Gustavo Adriansen, que ha sido ministro de Justicia De Humala. anteriormente. Si no me equivoco, Humala. creo que de Humala. Pero bueno, él ahorita está de representante permanente del Perú ante la OEA. Tiene que trabajar. Y lo primero que ha dicho es, yo voy a hacer tal cosa, tal otro. Y dijo, he visto, como ya está en Washington, yo he visto por televisión lo que ha salido del frustrado golpe de Estado y sobre todo en las escenas... Que lo pase en vivo. Así es, entonces él lo dijo en la mañana. Yo me encargaré aquí en la OEA de ver todo lo que tenga que ver para desenmascarar el golpe de Castillo. Entonces me imagino que hay un giro bien interesante de nuestra representación en la OEA para que podamos salir adelante y por lo menos combatir de alguna manera bolondrón que nos viene este apanado que nos están haciendo. viene de Vamos los a continuar comunistas. con el video número 3, por favor.
Hay que aprovechar lo máximo al ingeniero. Otro gran mega operativo que vamos a desarrollar es el tema de las consultorías. Hay más de 3.000 millones de soles que se gastan en el Estado peruano anualmente, gran parte de ello en el gobierno nacional, gran parte de ello en el Poder Ejecutivo, y vamos a mirar qué es lo que está pasando con el desarrollo de esas consultorías. Si las consultorías que se contratan realmente son necesarias, si están adecuadamente contratadas, si, como yo decía en mi discurso, los entregables que muchas veces son de un par de hojas, realmente valen los miles de soles por los que se pagan, pero además vamos a entrar de lleno al tema de los perfiles, sobre todo en el caso en coordinación con Servir, vamos a llevar adelante un mega operativo a nivel nacional para revisar la adecuada designación de los miles de funcionarios públicos que están siendo ahora designados en puestos de confianza por las nuevas autoridades regionales. Es el Contralor General de la República, Nelson Chac, que pese a que se ha demorado un montón, pues ya tiene casi 3 años y medio en el puesto, Nelson Chac, bueno, al menos recién se está dando cuenta de que las consultorías y asesorías deberían ser. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, es sumamente saludable que finalmente, ¿no?, alguna persona de la Contraloría exprese lo que ha dicho. Esa cuestión de las consultorías es una majadería, ¿no? Porque no tiene sentido. No tiene. Contratos de 25.000, 30.000 para repartir y hacerle favores, pagar coimas, ¿no? Prácticamente. Es una coima para que de alguna manera la persona esa cobra 100.000, 50.000 para mí libre de impuestos y tú pagas el impuesto. Claro, entonces eso no tiene sentido. Y, por ejemplo, cuando nosotros éramos senadores, no teníamos ningún asesor legal, ni técnico, ni nada. Cada senador tenía que, para eso le pagan al senador, pues tiene que estudiar el senador, tiene que ver una serie de documentos, pero teníamos una secretaria, una persona que podía escribir a máquina, alguna persona que hacía el servicio, y teníamos un chofer, eso es todo. ¿Por qué? Porque por lo menos en el auto pues, uno va leyendo lo que va a decir en el Congreso, claro, ¿no? Pero que había que dar batallas en donde teníamos que darnos pues horas y horas leyendo y estudiando. Por ejemplo, la estatización de la banca no era chiste, pues. Había que leer documentos y documentos, ¿no? Y yo era miembro de la Comisión de Banca y Seguros y convoqué pues a todos los integrantes del Banco y Seguro, gerentes, presidentes, directores, con el objeto que se demora el debate, ¿no es cierto? Y en cambio los diputados en 36 horas se aprobaron la estatización de la banca. Nosotros en el Senado dimos una batalla de 40 días y 40 noches y salió un monstruo de ley inaplicable, ¿no? Entonces, ahí Luis Alberto Sánchez también estuvo muy bien, ¿ah? Luis Alberto Sánchez también ayudó bastante para que no salga eso, ¿no? No, el que, ahora la verdad, el que ayudó fue ese demócrata, Ramiro Prialé. Porque Ramiro Prialé, siendo presidente, no puso ninguna cortapisa al tiempo que hablábamos. Yo a veces hablaba 45, 50 minutos. Pero eso es lo que debería haber hoy en día, ingeniero, porque ahora 1 minutito, 2 minutitos, ¿qué es esto? Si el Parlamento es para hablar, bueno, entonces se sustenta pues con tiempo, hoy entonces, en 1 minuto y nada más. Teníamos sesión en la mañana, teníamos sesión o en la tarde o en la noche, ¿no? Pero Ramiro Prialé permitía, pero el muchachón, como le llamaban a García, los propios parlamentarios, se volvía loco, pero no lo podía increpar a Ramiro Prialé. No. Alan, no era el muchachón, pero no lo podía increpar. Llamaba a otros senadores, ¿qué pasa? Una vez amenazó con ir al Congreso, al Senado, ¿no? Para apurar. Sí, y Luis Alberto Sánchez lo llamó y le dijo, oye, no cometas ese error, porque aquí te van a sacar el alma, viejo, aquí, déjate de cuestiones. Sí, yo me acuerdo. Eso no son niños. ¿Y cómo estaban las fuerzas en ese Senado? ¿Cómo el APRA tenía mayoría total? No, tenía la mayoría apenas por 2 votos, 3 votos. En diputados sí tenía. En diputados sí tenía mayoría, pero en senadores no. Por eso la pudieron parar. En senadores ellos ganaban las votaciones, pero no tenían una absoluta mayoría, ¿no? Ingeniero. Lo importante es lo que estamos viendo. Entonces,
esa situación pues tiene que cambiar, porque un Congreso no puede tener pues estas gollerías de 10 asesores. Pero acá no es el Congreso, acá estamos hablando de los ministerios. ¿Ah? Los ministerios, 3.000 millones de soles anuales se gastan en consultorías y asesorías. Entonces, ¿para qué es el viceministro? ¿Para qué es el viceministro? ¿Para qué son los directores generales? ¿Para qué están los asesores de los ministros? Los asesores de los viceministros. ¿Para qué están los empleados, los técnicos del ministerio? Se entiende que son los especialistas, ¿no? Se supone. De un sector. Sí. Entonces, eso es un gasto inútil. Sí, eso es algo que se tiene que lo que eliminar. está diciendo acá el ingeniero que fue senador, ¿cómo es posible pues que ahora pues 4 o 5 asesores tiene cada congresista? Es un desparpajo. Hoy en día que yo sepa Es un desparpajo. un congresista tiene asesor 1, asesor 2, técnico 1, técnico 2, secretaria y el amanuense, el que lleva las cosas, todo, son 6 personas que tiene a su cargo. Entonces, cada congresista tiene 6 personas, que se lo pagan, lógico, el Congreso. Claro. Y después, cada grupo parlamentario, o sea, cada bancada, también tiene su oficina y su gente, asesores en la bancada. O sea, es una barbaridad de plata que se va. O sea que, imagínense al senador Díaz Orihuela, que ¿a quién tenía al costado? Que tenía técnico 1, técnico 2, no tenía nadie. No, a nadie. Pero eso la verdad que también yo estaba invitado a Estados Unidos 45 días, 45 días, viendo todos los estados, cómo funciona, sobre todo los congresos en los estados. Porque cada estado tiene su propio congreso. Bueno, pero hablando en Washington, en el Senado, visité pues una nomás, porque los senadores pues son millonarios, ¿no? Sí. Hay senadores millonarios, eso sí. Aquí no llega al Senado una persona X, ¿no? Porque Obama, o el presidente Obama, ¿no? Obama. Senador por muchos años. Fue senador, pero tenía sus buenos recursos, ¿no? Tampoco no era cualquiera. Ahí en la oficina del Senado sí habían varios miembros trabajaban ahí, no sé qué cargos tenían. Y ahí se hace cabildeo, ahí está es legal hacer el cabildeo. Lo que es el lobby. Pero es el principal país del mundo, pues. No sé. Nosotros no somos el principal país del mundo. Vamos a ver. A tener todos esos. Vamos a ver el video número 8, por favor, para. Si fuera tan amable, el video número 8. ¿Cómo sería Venezuela si nunca hubiera llegado? Esto es Venezuela si no hubiera tenido comunismo, si no hubiera tenido socialismo del siglo XXI, ni del siglo XX, ni de ningún siglo. Eso se perdió Venezuela. ¿Eso queremos para el país? Y lo que bien dijo el ingeniero, ¿no? ¿Qué país socialista o de izquierda radical, marxista, leninista, comunista es exitoso? Ninguno. Ninguno es exitoso. Lo que hay que cosa es corrupción al máximo, ¿no? Sus líderes y sus familiares, millonarios, pero no tienen la plata en su país. ¿No lo tienen dónde? En Estados Unidos, en los países desarrollados. Ingeniero, su comentario. Bueno, las vistas que ha pasado de los edificios que se supone que se perdió Venezuela. Ser Caracas, ¿no? Con un gobierno pues democrático de veras, me hace recordar que yo soy ingeniero civil, ¿no? Y cuando salí de la universidad en 1958, ¿no? Fui a mi tierra, Arequipa, a trabajar, pero no quise ser ni burócrata ni empleado de una empresa constructora privada, sino fui a jugármela, a armar mi propia empresa para dar trabajo a terceros, ¿no? Y lo hice. ¿Y qué pasó? Que a los pocos días que llegué a Arequipa se produjo un terremoto. Y lógicamente pues había trabajo, no había vuelta a quedar. De una desgracia, una posibilidad. Ahí vino chamba montones, pues, ingeniero. Sí, lógico. Por eso. Y pasan 2 años y se produce un segundo terremoto. Sí. ¿No? Ya, bueno, pues, sí, la cosa ya era había que trabajar muchísimo. Sí, y hasta ahora, mis queridos amigos, con los años que yo tengo, voy a mi oficina de 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y a la empresa nuestra, ¿no? Que sigue trabajando. ¿Se pueden imaginar cuántos años tienen?
desde 1958 hasta el 2023, dando trabajo a obreros, ingenieros, arquitectos, abogados y todo aquel que interviene en un proceso, ¿no? Entonces, esa es pues la muestra de lo que puede hacer la empresa privada con un gobierno democrático, ¿no es así? No con el comunismo, no con el socialismo del siglo XXI, ni de ningún siglo. Pero Fernando, hay que hacer una pequeña atingencia, como tú dices, Venezuela. Pero ¿qué estuvo antes que viniera Chávez? Pues estaba el binomio Copey y Adeco, los copeyanos y los de Adeco. Eran los dos partidos que gobernaban en Venezuela. Y ya venía pues la debacle. ¿Quién fue el último presidente democrático de Venezuela? Rafael Caldera, creo que con 90 años encima, y ya pues el hombre pues ya no ataba ni desataba. ¿Qué gobernaba ese hombre con esa edad? Sin ánimo de ofender a algunas personas por la edad, pero voy al hecho, ingeniero, que el hombre estaba pues, a comparación, ese Rafael Caldera, presidente, con usted pues le da vuelta y media, pues ese señor. Entonces vamos al hecho, esa debacle que tenía Venezuela con ese último presidente democrático. ¿Y quién tuvo antes? Carlos Andrés Pérez. Joyita. También, que era una joya. Pues, un joyón. El venezolano estaba pues viendo Adeco y Copey, que era un desastre, pues entonces quisieron pues girar al otro lado. Bueno, ahí está lo que tiene, ¿no? Queremos aprovechar al ingeniero. Y le dieron amnistía, le perdonaron a Hugo. Así es. A Hugo el Chávez. Error más grande. Ahí está, pues ahí están pagando caro. Queremos ver la presentación, por favor, el último, el ping-pong, para aprovechar al ingeniero, porque tiene que retirarse, nos pidió retirarse un poco más antes. Por favor, ingeniero. Quiero un comentario cortito, queremos un comentario cortito de cada uno de las personas que ve usted ahí. En pocas palabras. Fernando Belaúnde Terry, ¿qué significa para usted? Un carismático líder que su palabra y sueños lo hizo realidad. Dina Boluarte. Una persona que llega al gobierno por mandato de la Constitución. Alberto Otárola. Hace lo posible el presidente del Consejo de Ministros en su cargo. Jorge Salas Arena, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Personaje cuestionadísimo. Piero Corbeto, jefe de la OMPE. Yo creo que los días en ese cargo son breves. Vladimir Cerrón. Un líder de un grupo que con años de sentencia en prisión incalificable. Pedro Castillo. Es el ejemplo que jamás debe repetir el Perú. Johnny Lescano. No tiene una posición sólida, lamentablemente. Bexy Chávez. Ha quedado demostrado que participó en el golpe de Estado. Verónica Mendoza. Ilusiones. Guido Guido. Peligroso personaje. Guillermo Bermejo. Aún más peligroso que Bellido. Abimael Guzmán. Felizmente está en otro mundo. Aníbal Torres. Personaje nefasto. Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho. Escritor y creo que debe seguir siendo parlamentario. Pedro Morales Mancilla. Dio muestras muy significativas en su cargo de diputado. Armando Villanueva Mercado. Es un ex parlamentario de Acción Popular cusqueño
que tiene gran significación, ¿no? Perfecto. Ingeniero, para que se despida del programa, un último comentario y los deseos para el Perú, por favor. Bueno, ¿Qué desea usted como fundador de Acción Popular para nuestro país, para el Perú? bueno, yo lo que deseo es de que prosperen aquellas estaciones de televisión como esta, que permita que llegue a la mayor cantidad de gente los puntos de vista de gente representativa. Así es. O que tengan algún antecedente significativo. Porque los canales de televisión en donde se ve, les dan una cabida enorme a personajes que evidentemente son algo increíble porque son nefastos y pertenecen a un sistema ya debidamente probado que va a hacer un daño enorme y que está haciendo enorme al país. Creo que los pequeños canales de televisión son muy importantes. Además, le quiero decir, yo tengo la experiencia en campañas electorales cuando recorría los pueblos del Perú. No se imaginan ustedes la cantidad de pequeños canales de televisión que funcionaban con latas, el reflector era increíble, con pitas, con jebes, era una maravilla, ¿no? Y el ingenio peruano. Sí, ¿cómo hacían? Hechizo. ¿Cómo hacían esto para subsistir? Bajaba, ¿no?, una película de primer orden, ¿no?, y las presentaban pues a las personas que las veían, y de vez en cuando llegaba un personaje por lo entrevistaban, cosas así, pero tenían un sistema muy peculiar, les cobraban a quienes lo veían una cantidad pequeña, ¿no?, pero tenían películas pues de primera, punto final. Ahora no sé qué habrá sucedido. Hace yo creo que más de 15 años que no participo en campañas políticas, de modo que no sé. La primera impresión, quiero decirles, es eso. ¿Cómo hacemos para darle un especial énfasis a canales como este, que es el número... Canal 18.4. 18.4, YouTube, ¿no? Ese es uno. Y dos, quiero decirles que yo he sido entrevistado por mucha gente, muy buenos periodistas, de verdad. Seguro. En el canal 5, en el canal 4, ¿no? Seguro que por sí. Lucho Loli. Y yo he ido a una entrevista de igual a igual con Alfonso Tealdo. ¿Sabes lo que era? Sí. Lógico. El niño delfín. Bueno, monstruo de Alfonso Tealdo era un tipo habilísimo, con inteligentísimo, clara, inteligentísimo. pero cuando lo cogía pues a uno y no podía responder, es decir, le cortaba lo pulverizaba, ¿no? Sí. Pero yo fui a un debate con él sobre la página 11, ¿no?, y el contrato firmado con la International Petroleum y el acta de Talara, en un momento dramático, ¿no? Y bueno, él pensó porque yo no conocía, pero tenía una información enorme, ¿no? Y conforme iba avanzando el programa, cuando le tocaba él preguntar y hacer comentarios, terminaba, y yo tenía que responder, sacaba un pañuelo, se limpiaba, sudaba tremendamente, hasta 2 o 3 pañuelos, ¿no? Terminó el debate, ¿no?, que fue a las 2 de la tarde en Pulso, ¿no? Era su programa. Sí. Y entonces le dije, bueno, don Alfonso, ha sido un placer estar con usted, ¿no? Él me dio la mano y me dijo, sí, muy amable, muchas gracias, diputado. Bueno, me despido pues hasta cada rato. No, me dijo, lo acompaño. Bajó hasta la puerta, bajó hasta la calle, hasta el Canal 5 tiene una terraza, ¿no? Hasta ahí. Sí lo conocí. Y me dijo, oye, diputado, nadie me ha hecho sudar, nadie. ¿De acuerdo? Porque esas anécdotas. Muy sencillo, esa cosa que no se dicen, y no hay forma de decirlo en ningún otro canal, porque no hay tiempo, ¿no? Así pero, bueno, y también con Alfonso Tealdo, Lucho Loli, gente pues
de primer nivel que era pues sumamente complicado. Pues. Además se reunían 4 o 5 y los tenían a uno al frente y bueno, la cosa era pues... Pero era agradable, gente seria, correcta, ¿no? Y eso es lo que debe tener un periodista como ustedes. Gracias. Cosa, en los momentos difíciles tocan puntos poco complicados, pero esa es su responsabilidad, ¿no? Muchas gracias por tenerlo. Aquí nadie viene a que le hagan rendirle pleitesía ni aplauso barato, no. Y a mí me parece muy bien. Lo hemos invitado, ingeniero, porque este es un ejemplo de un político que entró joven, hizo su propio negocio, su constructora, sigue dando trabajo a peruanos, no se ha enriquecido en la administración pública. Ese es el ejemplo para la juventud, que acá siempre llamamos a que participen. Si no participan en partidos, el Perú se lo va a llevar el ala izquierda. Sí. Mire usted, mi querido amigo, yo quiero decirle que yo bastante joven salí decano nacional del Colegio de Ingenieros con votación de todo el país, ¿eh? Porque los ingenieros votan en todo el país. Y en ese entonces tenía que sacarse la mitad más 1 de los votos para no entrar a una segunda vuelta, ¿no? Y era el momento de la campaña. Ya se iba a iniciar la campaña del Fredemo con Vargas Llosa, y había la creencia que Vargas Llosa iba a sacar la mitad más 1 de los votos y todo más. Pero yo saqué la mitad más 1 de los votos, ¿no? Y bueno, fue un bombazo. Miren, primera página del Comercio, grande, pues, Díaz Orihuela triunfó con el 51% de votos, ¿no? Primera vuelta, punto, en todo el país. Y entonces hablé con Belaúnde, me felicitó y le agradecí mucho. Y a los 2 o 3 días me llama Belaúnde y me dice, Javier, voy a hablar por radio, por un nombre de una radio, y voy a leer un artículo que he escrito y que mañana sale también publicado en La República. ¿No? Imagínate, lo escuché, era un elogio que me hacía a mí Fernando Belaúnde increíble. Y al día siguiente, cuando vi el periódico, me quedé pues anodado, ¿no? Anodado realmente. Y yo he analizado, estoy escribiendo una bibliografía de Fernando Belaúnde, es decir, todo lo que ha escrito o todo lo que puedo recolectar de lo que han escrito Belaúnde, que es enorme, ¿no? Pero más me concentro en lo que él ha escrito desde cuando era director del arquitecto peruano, ¿no? Y después en periódicos y un montón de cosas. Y bueno, y solamente he encontrado hasta el momento una carta así de elogio a otra persona, firmada por Belaúnde, cuando muere Ciro Alegría, el novelista peruano, ¿no? Sí. Una carta muy sentida que firma Fernando Belaúnde siendo presidente, ¿eh? La diferencia es que cuando Silvia Alamilla ya no era presidente. Muchas gracias por tenerle esta noche, ingeniero. Un honor realmente. Vamos a hacer un corte para despedirnos del ingeniero. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. Bueno, amigos, estamos de regreso en Contraste 18.4
como todos los lunes. Vamos a pasar unos videos mientras Fernando está despidiendo al ingeniero Orihuela. Adelante con el video. Ejército, el cual nos va a manifestar o nos va a dar su testimonio de los hechos acontecidos el día de hoy aquí en la provincia de Ilave, en Puno. ¿Nos puedes decir tus nombres, por favor? Bueno, mi nombre es Sargento Primero Reenganchado Sabo Muyuni Rubén. ¿Dónde actualmente te encuentras laborando? En la unidad del BIN 59 acantonado en la ciudad de Ilave. Perfecto. Amigo Rubén, ¿nos podría decir, por favor, qué es lo que ha pasado el día de hoy en Ilave con tus compañeros? Nos encontramos en el centro poblado de Santiago, a lo cual cerca Juli, y al vernos encerrados por un grupo de manifestantes, un aproximado de 300 personas, nos obligaron a retornar a la ciudad de Ilave. Al transcurso del retorno, en la provincia del Pilcuyo, nos encontramos con otro grupo de manifestantes que se unieron, nos gritaron, nos seguían tirando piedras, guiándonos a la ciudad de Ilave, acompañándonos como si fuéramos unos animales, insultándonos. Entonces, en el transcurso, ya llegando al centro poblado de Ocoña, en los cerros vimos otro grupo de manifestantes, a un aproximado de 800 o a 700 o 900 personas que ya estaban organizadas con piedras y avellanas, a lo cual nosotros nos encerraron. La única escapatoria que nosotros teníamos para no ser linchados era el cruzar el río. Al cruzar el río, nosotros nos hicimos una cadena humana y pasar, y nos tiraron piedras, nos tiraron avellanas, y el cual el personal de tropa se desesperó de los técnicos oficiales y empezaron a soltarse, y la corriente empezó a llevarlo. Los técnicos oficiales ayudaron al personal de tropa, yo también me incluyo en ayudar. Entonces, por la presión que nos estaban poniendo las personas tirándonos piedras, no se pudo ayudar a todo el personal, y dificultándonos el trabajo conjunto que nosotros estábamos realizando. Bueno, ¿qué se puede comentar de esto? Pues es un golpe tremendo a la moral y sobre todo un golpe tremendo al espíritu del ejército peruano. Este muchacho que ha salido ahí nos narra pues las circunstancias en donde la patrulla donde ellos estaban sale temprano, pasan un puente en donde prácticamente no había ningún impedimento, ninguna nada, y van a otra localidad. Y en esa localidad le dijeron, bueno, pues hijito, acá no pasas. Entonces ellos que tomaron como decisión regresar. Y al regresar ya era pues prácticamente mediodía. Y al ser mediodía ese puente ya estaba tomado. Entonces, ¿a dónde iban? Entonces parece ser, la verdad que la versión de esto no ha sido muy clara, por lo menos en lo que a mí respecta de escucharlo a este muchacho, no lo he escuchado muy claro, pero tenemos entendido en base a las informaciones que les tiraron piedras. Claro, porque se encuentran con esta gente que había invadido ese puente para que ellos pudieran cruzar y regresar de donde habían salido, y ahí los atacan con todo, piedras y todo. Ahí están los videos. Ahí están los videos. Sí. Y entonces ellos deciden cruzar el río. Pues, para no hacerles daño a ellos. Así es. Porque tienen la orden de no hacerles daño. Me parece, bueno, primero, muchas veces nosotros como ciudadanos, qué fácil es decir, qué injusto es esto. Reclamo justicia, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí y pasar esos momentos de esos soldados. Y hasta lo que se sabe han fallecido 5. Ya habrá que ver en qué circunstancias, los 5 con piedras, o sea, pedradas, o los 5 ahogados, porque me imagino pues ese río está pero llenecito con todas las lluvias que hay ahorita en la sierra. Y helado. Así es, helado, con las piedras que les estaban cayendo, peligrando su vida. Entonces, uno hace una reflexión y se pone a pensar,
Si eso pasa con estos muchachitos que están haciendo prácticamente el servicio militar y son gente de ahí, de esa misma comunidad, de ahí de Puno. Son aymaras. Son aymaras. Y su propia gente lo mata. O por último, lo mata. La muerte de ellos. Lo matan, no, lo han matado. Así es. Lo han Entonces, matado. ¿qué se puede esperar de la moral del ejército peruano? De esos muchachos que sirven a nuestro país en todo el territorio. ¿Qué se puede esperar? Entonces, eso duele. No solamente a mí me duele como ciudadano, sino me duele el no poder, o sea, una orden desde arriba que dice no dispares. Si está peligrando tu vida, tú disparas. ¿Para qué tienen No hay nada armas? que hacer, ¿Para qué al ejército le dan sus armas? Así es. Para usarlas. Además, no se olviden, es fuerza armada. Está armada. ¿Y el arma para qué se utiliza? Para atacar. Si vienen y te atacan, tú te tienes que defender. Entonces tienes que disparar. Lo que pasa es que defendiéndote. Francisco, lo que pasa es que ahí no hay una decisión política. Exactamente. Yo de ministro, yo asumiría toda la responsabilidad, toda. Le doy 24 horas. Si ustedes no me sacan todos esos bloqueos, en 24 horas yo los tomo. A la fuerza o como sea, los tomo. Están advertidos porque están cometiendo delitos. Pero, Fernando, tenemos un estado de emergencia. Prohibidas las reuniones, pero igualito se reúnen. Hemos visto en la televisión a un tipo, para mí, jefe de una horda, pararse frente a al cuartel en Puno y decirle que yo quiero que se vayan. Sí, sí. No solamente el cuartel, sino a la policía. Quiero que se vaya. Y ese señor, esa horda, no está detenida. Debería ser denunciado. Debería estar ya preso, no detenido, preso. El señor presidente, presidente del Comando Conjunto, Otto Gibovich. Ayer en una entrevista decía que el Estado peruano no le ha dado plata para inteligencia a las Fuerzas Armadas. Medio le ha dado. Si queremos ganar, tenemos que hacer inteligencia. Están bajándole la moral a las Fuerzas Armadas. Y ahí yo digo, por más que me critiquen mis amigos, responsabilidad de Dina y del primer ministro. Y del ministro de Defensa. El ministro de Defensa, ya lo dijo ayer Rey, no es un... Pero es su función. Es su función. Queríamos ver el video número 9, por favor. Porque le ha quedado dudas a Francisco. ¿Qué te están tirando ahí? ¿Saludos? ¿Qué te están tirando ahí, Francisco? Mira. Y tú vas a comentarlo. Que has puesto en duda de que son buenas personas. Están tirándole piedras. Se divide. No es saludo. Mira, el otro piedrón, ¿ah? Piedrón. Y no usan sus armas. Yo a todos los mataría. Todos estos comunistas los mataría. Los mataría a todos. Le daría la orden, ¿no? Pero estamos en un país democrático. No, pero la democracia se defiende. Esto no es de que sea... Mira. Viene el otro pelotón que venía atrás, como lo siguen pedrando. Ahí hay sonido, Jalila. Están tirando balas de este lado. Están buscando muertos, pues. Listo, ahí córtalo, por favor. A ver. Francisco, tu comentario ahora, ¿qué has visto ahí? ¿Le han mandado saludos, abrazos, besos? ¿Qué le han mandado? Es un recibimiento totalmente caluroso a la gente, pues los soldaditos. Piedras. Claro, piedras para matarlos. Un recibimiento efusivo y amable. De esa Eso es el comunismo. Pues. Eso es esa porquería de gente. No me vengan pues a decir, o sea, estos soldados... Ya no te queda duda entonces. O sea, están con el arma y el arma, no puedo decir una grosería, pues, pero el arma los tiene por las, ya saben qué.
porque no sirve de nada. Entonces, ¿qué es esto? Y encima piedras. Vuelvo a decir, Fuerzas Armadas. Arma. ¿Y el arma para qué es? Para defender. ¿Para defender qué cosa? El Estado de Derecho. Y esa gente que tira piedras, disculpen la palabra, pero eso para mí no es gente. Esos son salvajes. Esos son gente que simplemente busca la anarquía. Entonces, a esa porquería de gente no se le puede tratar de la misma manera, no se le puede decir, es un ciudadano como cualquier otro. Está protestando. Hay que cuidar sus derechos humanos. ¿Qué derechos humanos ni qué nada de esos salvajes? ¿Y dónde están los derechos humanos de esos soldados que se van corriendo? Primero. Segundo, la frustración de esos soldados de ver que tienen un arma y no la pueden utilizar. Ni siquiera en defensa propia. Están atacándome con piedras, una piedra esa me puede matar. Yo también puedo utilizar mi arma y matar a esa gente. ¿Por qué? Porque están atentando contra mi vida. Así es. Y entonces, ¿qué pasa acá? Es legítima defensa. Legítima defensa. A nombre del Estado, a nombre de la mayoría de los peruanos que somos los que no queremos violencia. A ver, me gustaría que estuviera ahí perseguida por esa gente, Dina Boluarte, Otárola, Chávez Cresta y todos los que están gobernando, que estén ahí. Y los comunistas del Congreso. Todos esos comunistas del Congreso que no van. Esos lindos congresistas de Puno que no van. Cruz, Flavio Cruz. ¿Dónde está Lescano? ¿Dónde está? Lescano también que debe ir, que es de Puno. Ceballos, no Ceballos, el de Acción Popular de Puno. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Entonces, ¿dónde está nuestro Estado de Derecho? Y como conclusión de todo esto, este corolario, que para mí, ¿a qué lleva esto? Para mí que va a llevar a que en algún momento, no sé si ustedes coincidan conmigo, va a venir, yo pienso, estoy elucubrando, no tengo ninguna seguridad de nada, pero mi opinión es que cualquier general del ejército, general de la Fuerza Aérea o almirante de la Marina, valga la redundancia, carajo, dice, yo ya no puedo más, yo no puedo aguantar esta sumisión a la orden de una presidenta o de un presidente de Consejo de Ministros que dicen, disculpen la palabra, pero que ordenan cojudeces y que exponen a nuestros soldados de esa manera. Entonces cualquiera de esos generales va a decir, basta, aquí vamos a desobedecer lo que nos dicen y vamos a tener que atacar. Sería un extremo, ¿eh? A matar. Yo pienso que puede llegar a ese extremo. Ahora, porque tenemos que defender nuestro Estado de los comunistas. Ahora tenemos un video más, el video 7, por favor. Ese es el testimonio que ha dado uno de los soldados presentes en el grupo que tuvo que cruzar en las aguas rígidas del río Ilave ayer, lo cual generó que 4 soldados fallecieran y otros 2 permanezcan desaparecidos. Este testimonio del soldado se escucha en un video grabado de un cuartel militar en el que se observa un grupo de unos 20 soldados sentados sobre el piso con frazadas encima. En el video se ve que un oficial militar hace la pregunta de qué pasó en el río Ilave y por qué lo cruzaron. 3 soldados respondieron a ello. Escuchemos a uno de los soldados. El motivo que cruzamos el río fue, no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era el número aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, tanto de los oficiales, de la tropa y los técnicos oficiales. Este soldado también contó que les tiraron piedras justo cuando el grupo de soldados había hecho una suerte de cadena humana para cruzar el río. Ante la agresión, el grupo tuvo que romper filas y eso generó que algunos miembros del ejército se los lleve el río. Escuchemos. Insistieron en tirarnos piedras, de todo prácticamente. Empezaron los insultos y ahí fue donde ya nos separamos las cadenas de lo que estaba pasando y la tropa la corriente nos llevó ya y ahí empezaron a ahogarse algunos de la tropa. Bueno, ustedes lo están escuchando a estos soldados peruanos jóvenes que ante una orden de no disparar arriesgan su vida, hacen una cadena en un río que por la época está repleto
y helado, con uniforme de faena que pesa, botas. Se rompe la cadena y ahí están las consecuencias, 5 muertos y hay un desaparecido. Esto no puede continuar. Están destruyendo la moral de las Fuerzas Armadas. Han destruido a la Policía Nacional y el segundo paso era destruir a las Fuerzas Armadas. Yo creo que Dina y el primer ministro se están prestando en la segunda etapa de este gobierno. Para mí, puede ser que esté errado. En mi opinión, también creo que es el caballo de Troya. Es un caballo de Troya, lo dijimos nosotros. Los comunistas no cambian. No cambian. La señora Dina es comunista. Y todavía es presidenta de la República y presidenta también del club Apurímac. O sea, a doble cachete. Hablando de comunistas. Hace lo que quiere. Y nosotros mirando. No, acá algo va a pasar. Hablando de comunista, el video número 6, por favor. No hay 6. 6 ni 1. ¿No hay 6? Porque eran de otra plataforma, no se podían descargar. Ok, bueno. Para concluir entonces, hoy día hemos tenido la presencia del ingeniero Javier Díaz Orihuela, un hombre histórico de Acción Popular, un hombre que ha trabajado desde muy joven, ha hecho empresa desde muy joven, no ha dependido para nada del sector público y hasta el día de hoy, a sus más de 85 años de edad, sigue trabajando y sigue generando empleo. Eso es un mérito y hay que imitarlo. Eso los comunistas no lo entienden. La gente extremista no lo entiende. Los envidiosos, los odiadores no lo entienden. Eso no está en su chip. Para ellos el chip es destruir, no es construir. Estamos en un país, en una situación muy delicada. Estamos en el hilo en lo que estos comunistas quieren destruirnos. Y no lo vamos a permitir aquellos que ya hemos pasado por eso. Tanto Electo, Francisco, como quien les habla, ¿no? Sobre todo Electo y yo ya pasamos los 60. El día miércoles es cumpleaños de Francisco. Ajá. Recién está en 56, va a estar en 56 años. Chiquillo. Pero sí hemos vivido la época del terrorismo. Sí la hemos vivido. Ay. Sí la hemos pasado y no la queremos volver a pasar. Por eso lo que ha dicho hoy el ingeniero Electo, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Pero, o sea, no queremos un país así. Fernando, ¿qué busca el comunismo? Que todos seamos igualitos pero para hacia abajo. Muertos de hambre. El estirando la mano. 99%. ¿Me entiendes? El peruano es busquilla, chamba. El 80% de la población se la busca diaria. Y en Puna más del 90%. En Puno más del 90%. Entonces, son informales. Pero los de Puno están secuestrados por esta cúpula. Por eso lo que hay que pedirle a la Dina Boluarte que de una vez declare estado de sitio, ¿no? O que si no renuncie, pues, si no quiere declarar estado de sitio, que renuncie. Que decida cuál es lo mejor. Acá le están haciendo un daño tremendo a las Fuerzas Armadas. Tremendo. Y a la juventud que está sirviendo para las Fuerzas Armadas. ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué protesta? De parte, sí, mañana gran ceremonia, bendiciones. Es que le están pagando Electo 50.000 soles por cada muerto. Pero los muertos comunistas. Sí, pues. Estos incendiarios, sí. Estos extremistas. No, y la señora promete todavía hacer una 50.000 caravana de inversiones a Puno. O sea, yo quemo, saqueo, mato y tengo premio. Y me vas a dar premio. Me dan premio. Y a los delincuentes que han manejado Puno, alcaldes y gobernadores, nada. Debe clase de estado de sitio. Electo, ahora lo que tenemos que exigir, yo quiero ver al ministro de Justicia y le exijo al ministro de Justicia ver el cheque de 50.000 soles a los deudos de estos soldados. Ay de que no se lo den, porque a las otras porquerías sí. Y acá no. Hay que exigir que se dé esos 50.000 soles a esos deudos de esos soldados. A esos valerosos soldados. Así es. A esos valerosos peruanos. No a esos extremistas destructores. Yo, la verdad, Fernando, yo temo que haya ya una... O sea, esto
Es la gota que va llenando el vaso hasta que reviente el vaso. Yo temo. Dios no quiera que. Yo temo que reviente el vaso. ¿En qué sentido? En que algún general tome la decisión y diga, no es lo mejor. Voy a obedecer y vamos con todo. Yo sí no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo, pero porque somos demócratas. Así pero es. desgraciadamente los están arrinconando. Así es, nos están arrinconando y ellos no, las Fuerzas Armadas no van a aceptar lo que le hicieron a la policía. No se va a aceptar acá en el Perú. Nos vamos hasta amigas, el próximo. amigos, hasta el próximo lunes. Nos vemos. Espero que hayan disfrutado del programa, de la experiencia de un político que entró joven, hizo política y sigue haciendo... Fundador de Acción Popular. Sigue trabajando y dando trabajo al Perú. A los peruanos. Buenas noches. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.